Hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos que nos puedan estar escuchando, ¿verdad? Vamos a meditar a la luz de la palabra de Dios. Quizá no tengo esa fluidez con la cual lo tienen muchos que tienen mucha experiencia en este tipo de medios, pero si de algo estoy convencido es que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es infalible. Ese es el título del tema del cual vamos a hablar esta noche, y lo vamos a ver por medio de la palabra, porque la palabra se interpreta a sí mismo. Bendito sea el Señor. El título que le he puesto es la infalibilidad de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero comenzar con Génesis, con el libro de Génesis. Bendito sea el Señor. No sin antes poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, eterno y soberano, digno de toda honra, gloria y alabanza. Bendito Dios, este tiempo, Señor, lo pongo en tus manos. Sea de bendición, Señor. Bendito Dios, sea tu mensaje, tu idea expuesta, Padre mío, llevada a las vidas, Dios, que cale hondo en las vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea compugiendo los corazones, Señor. Bendito Dios, útil quiero ser, Señor, en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Dios. Bien, la infalibilidad de la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 15, verso 1, bendito sea el Señor, vamos a encontrarnos con un matrimonio al cual Dios le hace una promesa. Dice, Dios promete a Abraham un hijo. Bendito sea el Señor. Aquí, para ir resumiendo, nos dice 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Ve? Cuando le dice, no temas, yo soy tu escudo, le está diciendo, yo soy quien te guarda. Y tu galardón, es decir, el galardón se traduce también como tu premio, tu recompensa, será sobremanera grande. Pero hay algo aquí que responde a Abraham y le dice, no sin antes recordar que Abraham era un hombre que había adquirido mucha riqueza. Era muy rico materialmente y también espiritualmente, porque Dios no le habla a cualquiera. Dios habla con aquel que tiene una relación íntima con Él. Bendito sea el Señor. En el 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
¿Ves? Podemos ver aquí que Abraham le está diciendo, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo, verdad? Luego en el 4 le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿verdad? Dios le dice, no te va a heredar ese esclavo de Damasco llamado Eliezer, sino que el que te va a heredar es un hijo tuyo. Y mire lo que hace, y le dice, y le llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Aquí podemos ir resaltando, ¿quién de nosotros podrá salir, mirar al cielo en un tiempo muy despejado, que esté lleno de estrellas? ¿Podremos contar las estrellas? Es prácticamente imposible, ¿verdad? Y en el 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta aquí todo es normal. Quizá hay quien no ha leído la escritura, quizá hasta quien dice, bueno, es un matrimonio. El matrimonio es en sobremanera rico, tiene bienes, le pide un hijo como cualquier matrimonio y Dios le promete un hijo. ¿Dónde está lo extraordinario? ¿Qué es lo extraordinario? Cualquiera puede pedir un hijo y Dios puede darle un hijo. Y no solamente uno, pues es un matrimonio. Cuando alguien se une en matrimonio, lo hace con la intención de formar un hogar, una familia, tener hijos. Los hijos alegran el corazón de los padres. Entonces, ¿por qué dice aquí? Bendito sea el Señor, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Dónde está lo extraordinario aquí? Lo extraordinario lo podemos ver más adelante. Por eso es que aquí vamos viendo, desarrollando el tema que es la infalibilidad de la palabra de Dios. Mire, pasamos al capítulo 17, 15 del mismo Génesis. Por cierto, el libro de Génesis estuve haciendo unas consultas por Google y encontré que fue escrito unos 1440 a 1400 años antes de Cristo, ¿verdad? En este tiempo fue escrito el Pentateuco. Eso es lo que he podido averiguar, ¿verdad? No son fechas exactas, son aproximaciones. Pero volviendo al tema, la infalibilidad de la palabra de Dios. En el 17:15 textualmente dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Hasta el momento, de nuevo, todo normal, una promesa a un matrimonio. Pero avancemos al 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara de 90 años ha de concebir. Note que él estas preguntas las hace no con incredulidad,
sino un comentario. Se ríe. Él le creyó a Dios. Ahí está lo extraordinario de la palabra de Dios. Ahí está que Dios hace promesas en lo imposible. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios al cual está llamando al hombre a que le sirva, a que se arrepienta, a que se vuelva de su mal camino, porque tiene un propósito con él, con las familias. Mire aquí, 100 años Abraham, 90 años Sara, y ahí está la promesa. Aquí toma sentido el capítulo 15, verso 6, donde dice, y creyó a Jehová. ¿Tú le creerías? Un anciano de 100 años que venga y te comente, y que su esposa tenga 90 años, que venga y te comente y te diga, mi esposa va a quedar embarazada. Aún si te dijera, mi esposa está embarazada, ¿lo creyeras? Más aún si te dice, mi esposa va a quedar embarazada. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. ¿Se cumplió? Sí. Aún la Escritura añade más, que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Esto es del periodo que tienen las mujeres, valga la redundancia, mensualmente. Ya le había cesado. Y avancemos, mire, donde en el capítulo 18, donde la promesa del nacimiento de Isaac dice, pero vamos a avanzar al verso 13. Bendito sea el Señor. Desde el 11 leamos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Mire, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios el cual está llamando día tras día al hombre, a la mujer, al jefe de familia, a la mujer abandonada. Este es el Dios el cual Sara mismo no creyó. Dios encontró incredulidad en Sara. Y el Dios mismo le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y se cumplió la palabra que se le prometió a Abraham a la edad de 100 años y de 90 años, su esposa Sara, llamada Saraí antes. Por cierto, Sara significa princesa. Bien, podemos ver que lo que Dios promete, lo cumple. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Luego, podemos ver otra cosa. Avanzando, otra promesa más. En el capítulo 22 del mismo Génesis, porque quizá usted se está diciendo, pero ¿qué tiene que ver Sara con este tiempo que estamos viviendo? Vamos a ir avanzando. Capítulo 22, hay un título muy tremendo. Dice, Dios
ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vale recalcar, Dios nunca llegó a exigir un sacrificio, nunca se consumó un sacrificio de seres humanos. Más adelante, en lo que es el libro de la ley, Dios aborrece, abomina a todo aquel que en aquel tiempo de la ley, cuando ya el pueblo estaba instalado en la tierra prometida, muchos abandonaron a Dios y sacrificaron sus hijos a los ídolos, los quemaron, ¿verdad? Y Dios aborrece. En este caso es para probar la fidelidad de Abraham, una circunstancia. Luego podemos ver ya en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice, pues no me podrás amar más que a padre, más que a esposa, más que a hijos, más que a hermanos. Nuestro amor a Dios debe estar sobre todo ello, ¿verdad? Y eso es lo que pasa aquí con Abraham, que por cierto también es simbólicamente el cordero que vendría más adelante, bendito Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero ahí le pide que lo sacrifique. Abraham, su fe se mantiene firme, tomó a su hijo, tomó sus criados, se fue, caminó varios días, llegó, vio al monte, el monte Moriah, y le dijo a sus criados, espérenme aquí, yo voy ahí, adoraremos y volveremos. Eso le dijo Abraham a sus criados, pero él iba a sacrificar a su hijo. Entonces no le estaba mintiendo Abraham a sus criados. Lo que pasa es que Abraham tenía la seguridad de que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder para volvérselo a devolver vivo. Entonces, cuando él arma el altar, coloca la leña, ata al muchacho, que hasta lo podrán ver visto en pequeños videos, y cuando él va a extender su mano para sacrificar al muchacho, dice que el Señor lo detiene, el ángel detiene la mano de Abraham para que no sacrifique al muchacho. Y en lugar del muchacho le provee Dios un cordero enredado entre las zarzas, ¿verdad? Y el cordero muere en lugar del muchacho, símbolo de que Cristo muere a cambio de nuestro rescate, ¿verdad? Pero avancemos, dice en el 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Le dice aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. Ahora, es en esta simiente donde nosotros venimos a ser bendecidos, ¿verdad? Aquí dice todas las familias, todas las naciones de la tierra, perdón. Dice todas las naciones de la tierra. Pero recordemos que en lo que veníamos desarrollando, también le dice Dios a Abraham que su descendencia será como las estrellas, que no se podrán contar. Pero, ¿quién es esta simiente? ¿Es Isaac? Si fuera Isaac, podemos ver más adelante
en el tiempo que cuando Israel era gobernado por reyes, el mismo rey David pudo censar al pueblo. En el mismo tiempo del nacimiento del Señor Jesús, justamente José y María habían venido porque por mandato del emperador que se vuelvan a inscribir en su lugar de nacimiento por motivo de censo. Entonces podemos resaltar que podemos entender de que el pueblo de Israel, por parte de Isaac, que tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Esaú, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, los patriarcas, y así toda la descendencia, ¿verdad?, de Jacob, se formó el pueblo de Israel, que vienen de los lomos de Abraham, pero esa descendencia se podía contar. Entonces, ¿dónde está la promesa que serían como las estrellas del cielo, que no se podían contar? ¿Dónde alcanza el cumplimiento de esa promesa a Abraham? ¿Dónde se cumple? Para ello vamos a saltar al Nuevo Testamento en lo que es Gálatas capítulo 3, verso 6. El pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se da cuenta? Lo mismo que dice en Génesis 7, dice, Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, los que son de la fe de Abraham, por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Los que son de la fe de Abraham, estos son hijos de Abraham. Y mire lo que dice en el 3:14, para ir resumiendo, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo alcanzamos la bendición todos los gentiles, la bendición que se le prometió a Abraham, que su descendiente serían benditas las naciones. Y mire lo que dice en el 16, escuche, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Entonces, a la simiente a la cual se refiere en Génesis, en la cual Abraham iba a ser canal de bendición para todas las naciones, no era Isaac. Iba a venir de los lomos de Abraham, sí, pero ¿quién es? Jesús, Cristo. Porque si vamos a la genealogía, tanto en Mateo como en Lucas, la genealogía de Jesús, podemos ver que ambas genealogías tienen en común al rey David, que del rey David desciende, de la descendencia del rey David viene Jesús. Otra promesa cumplida, Abraham. ¿Cuántos años? Imagínense. ¿Se cumplió? Sí. En la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se cumplió la palabra que le prometió a Abraham? Sí, sí.
¿En qué tiempo? ¿En el tiempo que Abraham lo demandó? No. Todo acontece en el tiempo de Dios. Es ahora el tiempo de salvación, el día aceptable, el tiempo de gracia. Bendito sea el Señor. Y podemos seguir avanzando. La infalibilidad de la palabra de Dios. Avanzamos a lo que es los salmos. También aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Profecías en los salmos. Sin ir mucho más allá, el Salmo 22 nos vamos a centrar, el cual es un salmo precioso en el punto de que nos gozamos porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Por ejemplo, en el Salmo 22 dice, 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? Y en el 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿De quién dice esto el salmista? Dice que todos los que lo ven lo escarnecen, es decir, todos los que lo ven se burlan. El salmista David no pasó esto, fue un rey. Es cierto, huyó por la persecución de su hijo Salomón, pero más allá no sufrió todo esto. Mira, vamos a seguir lo que sigue diciendo en el 22:16. Mire lo que dice, escuche lo que dice. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Escuche lo que dice aquí. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. ¿A quién le aconteció esto? Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Te das cuenta? ¿De quién está hablando? ¿A quién te viene a la memoria a ti esta descripción? 1000 años antes de Cristo, 1000 años después que este salmo aproximadamente que se escribió, se cumple esta palabra. ¿Quién dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue Cristo. ¿Quién dijo? ¿De quién se burlaron? Lo escupieron, le taparon los ojos y le dieron una cachetada y le dijeron, a ver, profetiza quién te golpeó. Le pusieron corona de espinas, de él se burlaron. ¿A quién le perforaron las manos y los pies? ¿De qué ropa fue la que los soldados echaron suerte para no malograrla? Porque era una ropa hermosa, era una ropa de una sola costura, que no tenía costura, perdón. ¿No es de Cristo? Entonces puedes ver, podemos entendamos de que la palabra de Dios es infalible, se cumple al pie de la letra. Y si vamos al Salmo 69:21, dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. ¿Quién fue que dijo, tengo sed? Y corrió un soldado y mojó la esponja en vinagre y se lo dio a tomar. ¿Y qué dijo después que tomó el vinagre? No dijo, consumado es. Está cumplido.
Eso es lo que él dijo, está cumplido. Cumplí con todo lo requerido para que la humanidad sea salva. Cumplí con todo lo requerido para que el hombre sea libre de la esclavitud del pecado, libre de tu aflicción, libre de tu tortura. Ahora todo ha sido consumado. Mira, y si avanzamos más adelante, Isaías, 700 años aproximadamente antes de Cristo, capítulo 52:13 y todo el capítulo 53 nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Mire, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dice 52:14 de Isaías, dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombraré a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mire, bendito sea el Señor. En el 3 dice, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice en el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nota estas descripciones. 700 años antes de Cristo esto fue escrito, esto fue profetizado. Bendito sea el Señor. Y dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dice el sacerdote. Pero en realidad es así, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Miren el 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escuchen el 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo lo que Isaías estaba viendo acerca del siervo de Jehová, molido, desfigurado, dice, despreciado, desechado, todo por la rebelión de mi pueblo, dice. El pecado de la rebelión que el pueblo estaba, con que el pueblo estaba airando a Dios, Dios lo cargó sobre el siervo de Jehová. Como cordero fue llevado al matadero. Todo esto lo estaba viendo. Todo esto estaba siendo escrito y dice, pero en el 11 dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero miren el 14, en el 12, ya para terminar el 53 dice,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo él orado por los transgresores. Mire, note que aquí dice, y fue contado con los pecadores. ¿Usted qué cree que decía la gente cuando iba pasando por el Gólgota? Cuando veía las tres cruces ahí, en las cuales colgaban estos tres hombres y en medio estaba Jesús. ¿Qué cree que decía? 1, 2, 3 malhechores. 3 de los peores de los criminales están siendo crucificados ahí. Por eso es que aquí dice, fue contado con los pecadores, pero él no era pecador, no cometió pecado, sino que dice aquí, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los que lo estaban transgrediendo. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, una vez más, la palabra de Dios es infalible, se cumple. Y ahora para avanzar más, porque todo esto es infalibilidad de la palabra, pasamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 24 nos narra, para resumir, que el Señor estaba reunido con sus discípulos, estaba ahí conversando y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Notamos aquí que Él estaba con ellos. O sea, ya había venido, pero sin embargo ellos le estaban preguntando de las señales acerca de su venida, de la siguiente venida. Y el Señor no les dice, yo voy a venir en el año tal, yo le voy a venir en el año tal. No, al contrario, la Escritura nos dice, el Nuevo Testamento nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre, ni los ángeles del cielo, dice. Pero aquí hay algo que dice, les da unos señales, dice. Respondiendo le dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Pero en el 6 dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Note aquí, esto fue lo que le respondió el Señor Jesús a sus discípulos cuando ellos le preguntaron, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Por qué ellos le preguntaron eso? Porque los discípulos habían entendido que Él era el Mesías y la profecía en el Antiguo Testamento habla de un reinado del Mesías, de que el Mesías reinará sobre Israel, librándolo de toda esclavitud, y que en ese tiempo será paz, que las puntas de las armas se convertirán en punta de arados, en azadones, y el cordero comerá hierba como el león comerá hierba, el cordero se echará en la madriguera con la osa, el niño jugará con el león, el niño meterá la mano en la cueva del áspid, y
y no le hará daño, porque la serpiente comerá tierra y todo será paz. O sea, los discípulos sabían esto, ellos habían creído que era el Mesías, y su pregunta de ellos era que ¿cuándo iba a ser eso? Pues en su venida. ¿Con qué finalidad? Porque el mismo Señor Jesús les había dicho que ellos tendrían parte con Él en el reino. Pero el Señor les dice aquí, no les dice una fecha exacta, pero sí les da señales. Les da señales y son las que hemos manifestado, ¿verdad? Cuando oigáis de guerra, rumores de guerras, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, todo ello, ¿verdad? Pestes, nota que dice pestes, y pestes vienen pasando muchas. Una de las que podemos mencionar son, por ejemplo, las que conocemos por acá, el cólera, las mundialmente conocidas como la gripe porcina, el ébola. Hoy que estamos viviendo esto del virus, coronavirus, como se le llama, ¿verdad? Pestes. Hay otra que es tremenda también, el SIDA, ¿verdad? Como la peste rosa. Pero, ¿por qué vienen estas pestes? ¿A causa de qué? Tomándolo así nomás el SIDA, ¿a causa de qué vino el SIDA? A causa de la perversión sexual, a causa del libertinaje sexual. El SIDA vino por causa de tanta fornicación, jovencitas y jovencitos, ¿verdad? Entrando y saliendo de los hostales, que no quieren responsabilidad, quieren vivir una vida liberal conforme a las corrientes de este mundo, que piden en el aborto, el adulterio, hombres casados, mujeres casadas, yéndose con otros hombres y con otras mujeres, cada uno respectivamente. La homosexualidad, el lesbianismo, perversión sexual, la zoofilia, ¿verdad? La zoofilia es relaciones íntimas con los animales. Todo esto vino por perversión sexual, esta peste, como juicio de Dios. Pero ¿tú crees que el hombre se arrepintió? Nada, no se arrepintió. Buscó medios para seguir en su pecado. Buscó los medios. Bendito sea el Señor. Y hoy abramos los ojos. Miremos, pongamos atención qué nos informa la televisión, qué nos informa la radio, qué nos informan los periódicos. No nos hablan de guerras. Los rumores no son las guerras. No nos habla del hambre en los países. No está emigrando por multitudes de otros países, invadiendo otros países porque el hambre es terrible. No son los terremotos en diferentes lugares. Y no me vaya a decir usted que siempre han habido terremotos. Si de este tiempo, una década atrás, no habían todos estos movimientos que hay hoy. Hoy ya es común un temblor, un movimiento telúrico, un terremoto aquí, un terremoto en tal país. Ya no les llama la atención. Entonces, una vez más podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Pero hay algo más aquí. Dice que solo cuando veamos estos acontecimientos es porque su venida está a la puerta. Y que también dice algo, que esto solo es principio de dolores. Mateo 24:8. Principio de dolores. Cuando dice esto, Jesús lo está comparando como los primeros dolores que tiene la mujer que está encinta a punto de dar a luz.
que son dolores despacio, cada vez distantes, pero imagínate, mientras más va avanzando el tiempo, mientras más se llega el tiempo del alumbramiento, más terribles son esos dolores. Y esto es principio, lo que ahora nosotros estamos viendo. Podemos darnos cuenta que nosotros ahorita somos testigos presenciales del cumplimiento de una profecía dada hace 2000 años y pico. Mira, pero no queda ahí. No todos son malas noticias. En medio de toda esta mala noticia que nos rodea, en medio de esta noticia hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Mira, no todos son malas noticias. San Marcos capítulo 1. Mire, 1, 14 y 15. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, comienza su ministerio, mire cómo lo comienza. No lo comienza prometiéndote una vida buena aquí en la tierra, una vida de prosperidad económica, de riquezas. No. Mire cómo comienza su ministerio del Señor Jesús. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba cuando comenzó su ministerio? Predicaba el evangelio del reino de Dios. Pero desmenucémoslo. ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Buenas noticias. Entonces, ¿cómo Jesús cataloga su palabra o el evangelio? Las buenas noticias. ¿En medio de qué? En medio de malas noticias. Porque cuando Jesús comenzó a predicar, su pueblo, el pueblo judío, estaba dominado bajo el imperio romano. Y ahí eran buenas noticias que le traía. Pero note que dice el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Mire qué más dice. 15. Diciendo, ¿qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuche aquí. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor comienza su ministerio? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es decir, el reino de Dios está al alcance de nosotros. El reino de Dios, para nosotros ser partícipes, para nosotros ser integrantes del reino de Dios, hay que arrepentirnos. Bien, ya me arrepentí. No solamente queda ahí, dice el Señor, cree en el evangelio, es decir, cree en las buenas noticias que te traigo ahora. En medio de lo que estamos viviendo, el Señor te dice, cree en las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios está llamando al hombre a que se arrepienta. Dice el Señor en su palabra, en el libro de los Hechos, 17:30. Hechos 17:30. Mira lo que dice, escucha. Pero Dios, habiendo pasado por alto
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Escucha, esa es la buena noticia que te trae el Señor, que Dios pasa por alto el tiempo que has vivido dándole la espalda a Él, que lo has vivido así por ignorancia de su voluntad, pero Él dice, Él manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Esa es la buena noticia, Dios llamando al hombre para que no perezca en medio de esta circunstancia. Hay una buena noticia, hay una puerta de salida, hay una puerta de escapatoria. San Juan 10:9 dice, el Evangelio San Juan capítulo 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Por qué está hablando aquí que hallará pasto? Porque el título de esta porción es Jesús el buen pastor. Es decir, Él es el pastor y nosotros las ovejas. Por eso dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si tú estuvieras en un incendio y mirares para todos lados y no vieres ningún callejón de salida, pero se te abriera una puerta, divisaras una puerta que sale a la calle y que para allá ya no hay fuego, ¿qué harías? Correrías directo a esa puerta. Bendito sea el Señor. Pero aquí Jesús se muestra como una puerta en medio de toda esta dificultad. Esa es la buena noticia. Hay una escapatoria, hay una puerta para escapar, hay una puerta de salida, hay un arca de salvación llamado Jesucristo, hay un mensaje de esperanza y salvación llamado Evangelio o buenas nuevas o buenas noticias. Bendito sea el Señor. No hay por qué perezcas. Dios no quiere que perezcas o que perezcamos para incluirme a mí. Bendito sea el Señor. Juan 8:32. Juan 8:32 dice así. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad, según San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y la verdad os hará libre, dice aquí. En San Juan 14:6 Jesús nos está diciendo que Él es la verdad. Y en 8:32 de San Juan nos dice que la verdad nos hará libre, ¿verdad? Mire qué más dice. (8:36) Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si en el 8:32 dice, y conoceréis la verdad, entonces nos está diciendo, y conoceremos a Jesucristo, y Jesucristo nos hará libres. Y en el 8:36 dice, a quien el Hijo, o sea, el Hijo de Dios, os libertare, este será verdaderamente libre. Si el Hijo no nos liberta, no vamos a ser verdaderamente libres. Y eso lo podemos notar. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Eso lo podemos notar porque hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no tienen a Jesucristo como su Señor, no han tenido un encuentro personal con Jesús, aunque se denominen cristianos,
siguen siendo esclavos del pecado, esclavos del odio, esclavos del resentimiento, esclavos de la mentira, esclavos de la fornicación, esclavos del adulterio, esclavos de la envidia, etcétera, etcétera. El Hijo de Dios no te ha libertado, no eres verdaderamente libre. Mira, otro pasaje. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y comenzó a predicar con tal denuedo que la gente se admiraba y decía, este es un hombre sin letras, del vulgo, eso significa sin letras, ¿verdad? Pero dice que en el 2:40, escucha lo que dice del libro de los Hechos, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro dice, y con otras muchas palabras les testificaba. ¿De qué les testificaba? De Cristo, que Él había resucitado, que Él era el Mesías, que vosotros lo habéis matado, habiendo hecho complot con los romanos, y a este que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Cristo, lo ha resucitado de los muertos, ha ascendido al cielo. Y cuando Pedro les predicó esa verdad, les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Mira. Y eso es lo que Dios nos dice en este tiempo. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que el Señor te dice, sé salvo de esta perversa generación, que camina conforme al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, le llamó Jesucristo. Sed salvo de esta perversa generación que pide abortos, que pide un matriarcado, que pide destruir la familia como la constituyó Cristo, varón, mujer e hijos, ¿verdad? Que para ellos, para ellas, este grupo, todo hombre es peligroso, no dándose cuenta, ¿verdad? Que todos no son iguales, ¿verdad? Sí, hombres peligrosos, pero también hay padres honrados, esforzados, con principios, que aman a sus esposas, que aman a sus hijos, que velan por bienestar. Pero estos grupos de la perversa generación gritan que quieren que se les legalice el aborto, matrimonio homosexual, ¿verdad? Y todo eso, perversa generación, delincuencia, todo abarca. Dice el Señor, huid de esa perversa generación, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a seguir. Hechos 3:19 también dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de paz. Eso es refrigerio. Pero ¿cuándo vamos a alcanzar estos tiempos de bendición, estos tiempos de paz, estos tiempos de seguridad en nuestras vidas, de que estar a salvo de la condenación, de la ira de Dios venidera? ¿Cuándo? Mediante el mismo pasaje, cuando nos arrepintamos y nos convirtamos, cuando pongamos nuestra fe en el único Señor y Salvador, como dice Hechos capítulo 4, verso. Dice así, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque es el único nombre aquí en la tierra que se nos dio a nosotros los hombres para alcanzar la salvación. ¿Quién es? Jesucristo. La buena noticia, ¿quién es? Jesucristo. La puerta de escape,
Jesucristo. El arca de salvación, Jesucristo. El pan de vida, Jesucristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino para ir al Padre, Jesucristo. El que está sentado a la diestra de nosotros, intercediendo por nosotros, Jesucristo. No dice María en ninguna parte de la Escritura. María no es la intercesora, es Jesucristo, el único que tiene autoridad para emitir juicio sobre nosotros, Jesucristo. Así dice la Escritura en el libro de los Romanos, dice, ¿quién acusará a los escogidos? Si Cristo es el que murió por nosotros, mas el que también resucitó, el que está sentado a la diestra, el que también intercede por vosotros. ¿Se da cuenta? Jesucristo. En medio de toda esta mala noticia, hay una puerta, hay una buena noticia, y que nosotros seremos sacados de aquí. Apocalipsis 3:20 dice, aunque esta fue dirigida a la iglesia, ¿verdad? Pero se la expongo a creyentes y no creyentes por este medio, ¿verdad? Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira, ¿cuál es tu alimento diario? ¿Cuál es tu cena? Mira que desde ya en el Salmo 44 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me preguntan todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos están en esa condición? Que su cena es lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y ellos mismos se habrán llegado a preguntar, ¿y dónde está mi Dios? Y Dios te dice en esta noche, yo estoy a la puerta. Y Dios te dice en esta noche, yo estoy enviándote buenas noticias. Solamente arrepiéntete y cree a las buenas noticias que te traigo en medio de estas malas noticias. Y conviértete y séme un seguidor, un hombre, una mujer agradecida que camine en gratitud a la salvación que Cristo te da. Reconócelo esta noche como tu Señor y Salvador, en este momento, en este día, no sé, reconócelo, arrepiéntete, confiesa tus pecados y recíbele como tu Señor y Salvador y comienza a esforzarte en un camino que le agrade al Señor. Bien, ese es la infalibilidad de la palabra, así como todo ha venido desarrollándose y cumpliéndose al pie de la letra. Esto último, que Él es la puerta, que es la salvación, también es verídico, también es infalible. Todos aquellos que hemos venido a Jesucristo, a esa puerta, hemos alcanzado la libertad. Quien hemos conocido la verdad nos ha hecho libre. A quienes nos ha libertado el Hijo de Dios, somos verdaderamente libres. Y ya no somos más esclavos del pecado. Hoy llevamos una vida de santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartados para Dios, consagrados para Dios. Bendito sea el Señor, porque muchos se escandalizan cuando decimos que nosotros somos santos. Se escandalizan, pero no entendiendo lo que es la santidad. Santidad es apartado para Dios, consagrado para Dios. Y Dios quiere que apartarte del mundo para que te consagres a Él. Dios te bendiga, amado oyente. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.